Imagina esto, hay gente hablando de ti mientras no estás en la habitación. ¿Qué tres palabras crees que llegan a sus mentes cuando mencionan tu nombre? Sean cuales sean estas palabras, esa es tu marca personal. Ya sea la hayas diseñado intencionalmente o no, ya tienes una marca personal. La pregunta es, ¿la controlas tú? Bienvenido a nuestra serie sobre marca personal. Soy Daniel. ¿Estás listo para descubrir la importancia de una marca personal sólida? Esto puede ser el cambio en tu camino como socio exitoso de Deri. Quédate, porque vamos a explorar no solo por qué la marca personal importa, sino también cómo construir una marca desde cero, que te abra puertas, cree oportunidades y sí, genere resultados reales en tu éxito como socio. Empecemos. Piensa en una marca que te guste por un momento. ¿Qué es lo que realmente te atrae de ella? ¿Son solo sus productos o es algo más? Aquí hay algo fascinante. Las marcas más poderosas del mundo no venden realmente lo que crees. BMW no son solo coches saliendo de la línea de montaje. Venden la sensación de estatus, de éxito y de el gané. Adidas no solo vende zapatos, vende la sensación de victoria, la sensación de que nada es imposible. Esa es la magia del branding. Es la conexión invisible entre un producto y cómo te hace sentir. Es por eso que la gente acampa fuera de las tiendas esperando lanzamientos o lleva orgullosa su logo en el pecho. Vamos a abrir el telón y ver cómo funciona exactamente esa magia emocional. ¿Alguna vez notaste cómo ciertas marcas te hacen sentir algo al instante? No es coincidencia, es una estrategia brillante. Tomemos algo tan simple como una pasta de dientes. Cuando ves esa caja de Colgate, no solo ves un producto de higiene dental, sentís frescura, limpieza y hasta quizá un impulso de confianza antes de una cita. Observa bien esos envases de pasta de dientes. Los tonos azules, blancos y verdes no son elecciones al azar. Se seleccionan deliberadamente para generar sensaciones de limpieza, frescura y salud. Así funciona nuestro cerebro. Usamos atajos emocionales para tomar miles de decisiones al día. Sencillamente no tenemos tiempo para analizar cada compra de manera lógica. Decidimos según lo que sentimos. Las marcas más exitosas entienden esta psicología profundamente. No solo venden productos, crean señales emocionales que nos guían directamente a ellas. Y aquí lo bueno, como creador de contenido puedes aplicar estos mismos principios a tu marca personal. ¿Sabías que el branding no es un invento moderno del marketing? En realidad tiene miles de años. Los artesanos del antiguo Egipto, Grecia y Roma marcaban su cerámica y textiles con símbolos únicos, básicamente los primeros logos del mundo. ¿Por qué? Para decirle a los compradores, esto es mío, esto es especial. Ese simple acto de identificación evolucionó en algo mucho más poderoso, una promesa. Piensa en el ketchup de Heinz. Desde los 1800, ese nombre representa un sabor y una calidad en que las familias confían. Si no existiera el branding, todo el ketchup sería simplemente salsa roja sin nombre. Y si los consumidores no pudieran identificar quién hace qué, ¿por qué alguna empresa mejoraría sus ingredientes o su receta? ¿Ves cómo incluso en la forma más simple de branding distingue los productos? Esa pequeña marca crea un sistema de responsabilidad que genera confianza. A continuación seguiremos viendo cómo el branding ha evolucionado en el mundo de las redes sociales, donde las apuestas son personales y las conexiones aún más directas. Los principios siguen siendo los mismos, pero las oportunidades son mayores que nunca. ¿Recuerdas cuando solo las grandes marcas con enormes presupuestos podían lanzar su mensaje al mundo? Hace no mucho, si querías construir una marca, necesitabas millones para comerciales de TV, radio y anuncios en vallas. El juego estaba amañado, solo los gigantes podían participar. Pero entonces sucedió algo extraordinario. De repente todos comenzamos a llevar cámaras profesionales, estudios de edición y plataformas de difusión global justo en nuestro bolsillo. El smartphone lo ha cambiado todo. Qué curioso, a medida que la publicidad se volvió más sofisticada y pulida, la gente empezó a confiar menos en ella. Ese anuncio de una celebridad con iluminación impecable
Hoy los consumidores ven a través de eso. Mientras tanto, una persona hablando desde su habitación sobre un producto que realmente le gusta es en quien confiamos ahora. Esos defectos en la iluminación, esos cortes improvisados, ese entusiasmo auténtico, se siente real porque es real. Esta es la revolución que vivimos. La autenticidad es la nueva autoridad. El poder está pasando de empresas con grandes presupuestos a individuos con perspectivas genuinas. Esta democratización de la creación audiovisual ha abierto la puerta a algo poderoso, la marca personal, que puede rivalizar con lo que antes solo podían lograr las grandes empresas. Y aquí está la parte increíble. Tú estás perfectamente posicionado para aprovechar este cambio. Tu voz única ahora es tu mayor activo para construir una marca personal que resuene. Vivimos en la era más ruidosa de la historia. Cada segundo se envían 5.000 tweets, se ven 95.000 videos en TikTok y se suben más de 500 horas de video a YouTube. Este tsunami digital, ¿cómo logra alguien destacar? La respuesta no es en gritar más fuerte, sino en representar algo más claro. Ahí es donde entra la marca personal. ¿Qué es exactamente marca personal? Piensa en ello como tu reputación diseñada, más que por defecto. Es la configuración deliberada de cómo los demás te perciben, basada en tus experiencias, en tus valores y en la forma única en que te presentas al mundo. Tu marca personal no solo es un logo o una foto de perfil. Es lo que suena en la mente de alguien cuando escucha tu nombre. Es lo que te hace ser único en un mar de creadores similares. Lo hermoso de la marca personal es que, aunque se trata de cómo los demás te ven, comienza con cómo tú te ves a ti mismo. ¿Qué te apasiona? ¿Qué experiencia traes? ¿Cuál es tu perspectiva? Cuando puedas responder estas preguntas con confianza, habrás dado el primer paso para construir una marca personal. ¿Qué hace que algunas marcas personales sean magnéticas, mientras que otras sean desapercibidas? Tras estudiar cientos de creadores exitosos, encontramos estos 9 pilares en común. Piénsalos como una base de tu marca. Si construyes bien esto, todo lo demás será más fácil. Primero, define tu nicho. En el océano de contenidos actual, querer ser todo en todos lados significa ser nada para nadie. Si te apasiona el trading, no diluyes tu TikTok con consejos sobre fitness, blogs de viajes o memes aleatorios. Sé conocido como ese experto en trading que explica conceptos con humor ingenioso. Tu audiencia debe saber exactamente qué esperar de ti cada vez. Segundo, sé auténtico. Las cámaras no solo capturan imágenes, capturan energía. La gente puede percibir cuando actúas. Recuerda, estás generando conexiones con humanos reales que buscan interacción genuina. Ese tú auténtico y ligeramente imperfecto siempre superará a una persona pulida pero falsa. Tercero, mantente firme en tus valores. A medida que crezcas, tendrás presión para comprometer. No cedas. Si enseñas trading, por ejemplo, destaca siempre los riesgos con transparencia. El bienestar de tu comunidad debe importar más que cualquier patrocinio o tendencia. Esos valores serán tu reputación. Cuarto, domina el arte de contar historias. ¿Qué conecta más? El trading requiere gestión de riesgos. Te cuento de esa vez que perdí toda mi inversión por ignorar este principio. Las historias crean conexiones emocionales que los hechos por sí solos jamás lograrán. Quinto, la consistencia es tu arma secreta. 3 publicaciones de calidad por semana superan 10 publicaciones en un día. Y luego, silencio. Tu audiencia está construyendo una relación contigo y las relaciones necesitan fiabilidad. Usa calendarios de contenidos para mantener el ritmo sin agotarte. Sexto, crea un reconocimiento visual. ¿Has notado cómo puedes identificar el contenido de ciertos creadores antes de ver el nombre? Es el branding visual en acción. Colores, tipografías, estilos de edición consistentes son tu firma visual, como hace Derip Oficial en toda su plataforma. Séptimo, la interacción no es opcional, es esencial. Responde comentarios, haz preguntas, realiza encuestas.
Los algoritmos valoran las conversaciones activas, pero más importante aún, las personas reales se sienten valoradas si las respondes. Algunas de tus mejores ideas vendrán de estas interacciones. Octavo, ningún creador es una isla. Las colaboraciones estratégicas te exponen a nuevas audiencias que confían en otro creador. Estas alianzas pueden acelerar tu crecimiento mucho más que trabajar solo. Por último, acepta la paciencia y la persistencia. Construir una marca personal es una maratón, no una carrera de velocidad. Quienes parecen éxitos de la noche a la mañana suelen haber trabajado durante años. Mide, adapta y sigue adelante. Este es un espacio meritocrático donde la consistencia en el trabajo es quien premia con resultados. ¿En cuáles de estos pilares ya eres fuerte? ¿A cuál deberías prestar atención primero? Tu viaje en marca personal comienza con una autoevaluación honesta. Hay algo crucial sobre la marca personal que la mayoría olvida. No es algo que haces una vez y olvidas. Tu marca personal debe crecer y evolucionar a tu lado. Piensa en figuras icónicas como David Bowie o Madonna. A lo largo de sus carreras se reinventaron una y otra vez. Nuevos sonidos, nuevas apariencias, nuevas direcciones artísticas. Sin embargo, reconocemos siempre su esencia. Tus intereses cambiarán, tu experiencia se profundizará. No luches contra estos cambios, incorpóralos auténticamente a tu historia de marca. Recuerda, tu audiencia no se enamora de una versión pulida e inmutable de ti. Invierten en tu trayecto, con tus giros, aprendizajes y transformación. Ya viste el plano maestro que usan los creadores exitosos para destacar en la era digital. La pregunta que te dejo no es si podrías construir una marca personal poderosa, sino si lo harás. Recuerda algo importante. Todos los creadores comenzaron exactamente donde tú estás ahora. Sin seguidores, sin un sistema, solo una idea y el coraje de compartirla. La diferencia entre los que avanzan y los que se quedan no es el talento, sino en dar ese primer paso. Abraza tu voz auténtica y simplemente comienza. En los siguientes episodios nos sumergiremos en información práctica para llevar estos principios a la acción. Verás cómo crear no solo una pieza de contenido, sino una estructura sostenible que te ayuda a publicar de manera consistente.